analizar todos esos temas se encuentra en los estudios de NTN 24 el profesor Román Ortiz, quien es consultor en seguridad y defensa. Profesor Ortiz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, señor. Gracias por estar con nosotros. Quisiera que nos acompañara para ver lo que está ocurriendo, lo último, en la frontera colombo-venezolana, para justamente poder hacer el análisis desde el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Nuestro subdirector y enviado especial del programa La Noche, Jefferson Beltrán. Jefferson, ¿qué es lo último? Yamil, muy buenas noches para ti, para todos los televidentes del programa La Noche, por supuesto para Román Ortiz, que está con nosotros en los estudios de NTN 24. Lo último, Yamil, en este lugar tiene que ver con esta información que de alguna manera ha trascendido hasta ahora y sigue la preocupación en este lugar por los cerca de 1097 deportados que continúan en los albergues que ha dispuesto el gobierno nacional para ella. Es importante que, a propósito del tema que estamos trabajando el día de hoy en el programa La Noche, hagamos una subdivisión de cuáles son los colombianos que han regresado a su país y todos ellos provenientes de Venezuela. Las autoridades colombianas los han dividido por un lado en los deportados y repatriados, que son un total de 1097, y por el otro lado las personas que han sido forzosamente retornadas de territorio venezolano. Ahí están un grupo de personas que de alguna forma tomaron la decisión de regresar a Colombia ante las constantes amenazas y la constante persecución que vivían por parte de las autoridades de Venezuela. Muchos de ellos, al llegar acá, han denunciado atropellos de la fuerza pública y por esa razón es que esa crisis humanitaria de alguna manera se ha desbordado en Colombia. La Organización de Naciones Unidas cifra en cerca de 15.000 el número de personas que han tenido que retornar de manera forzosa desde territorio venezolano. Todas ellas, Yamid, han llegado a territorio colombiano y han seguido llegando en los últimos 20 días, no han parado de regresar. Ellos, la mayoría, están en este momento en albergues que ha dispuesto el gobierno nacional para ellos. Por otro lado, también llama la atención que la ACNUR ha hecho mucho énfasis, Yamid, que algunos de estos colombianos que regresaron de Venezuela gozan del estatus de refugiados. ¿Y esto qué quiere decir? Que antes de haber sido deportados, ellos estaban solicitando asilo político en Venezuela, lo cual hace su condición de víctimas algo realmente que en este momento resalta, porque han sido revictimizados en dos ocasiones diferentes. En el momento en el que fueron desplazados desde Colombia hacia Venezuela como consecuencia del conflicto armado que vive el país, y luego cuando fueron deportados por parte del presidente Nicolás Maduro. Esa es la situación hasta ahora en la frontera entre Colombia y Venezuela. No cesa la llegada de colombianos desde territorio bolivariano. Voy a enlazar hasta ahora con otro punto de la geografía colombiana, exactamente en Paraguachón, la zona fronteriza norte entre Colombia y Venezuela, exactamente en el departamento de La Guajira. Allá está Jason Calderón. Jason, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jefferson? Muy buenas noches. Pues NTN 24 y Noticias RCN han llegado también hasta aquí, hasta La Guajira colombiana, donde se ha empezado a impedir el paso a los colombianos que intentan llegar a Venezuela. Muchos de los habitantes de esta zona se vieron sorprendidos porque esta mañana se encontraron con estas barricadas que estamos mostrando en este momento y que impiden aquí en este cruce de Paraguachón el paso de vehículos desde el lado colombiano hacia el lado venezolano y también desde el lado venezolano hacia el lado colombiano. Escucharon a Nicolás Maduro anoche, los habitantes de esta zona, decir que entraban en estado de excepción 3 municipios venezolanos que están del otro lado, el municipio Mara, el municipio Almirante Padilla y también una área que Nicolás Maduro llamó La Guajira, que suponemos puede ser el municipio Páez, que hace parte de La Guajira venezolana. Pues en esa área no ha podido ingresar ningún colombiano. Sin embargo, se calcula que en trochas clandestinas que hay alrededor de este paso, pues sí han podido entrar otras personas. Hasta el momento, las autoridades colombianas de un lado, las autoridades venezolanas de otro, han empezado solamente a permitir el paso de los venezolanos que estaban de este lado, algunos turistas y que tienen su cédula venezolana pueden ingresar, y algunos colombianos que decidieron retornar voluntariamente. Pero en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia y por eso quiero invitar a esta hora, Jefferson, a que nos acompañe el señor Cristian
Christian Kruger, es el director de Migración Colombia. Señor Kruger, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jason, y a toda la audiencia del programa La Noche. Usted ha venido recorriendo la frontera colombo-venezolana, desde lo que está pasando en norte de Santander con Táchira, hasta aquí, hasta Zulia, con la Guajira colombiana. ¿Cuál es el reporte que tienen al día de hoy? Mire, sí, efectivamente, Migración Colombia tiene 3 puestos de control terrestres con la frontera de Venezuela. El primero de ellos, claramente, en donde nos encontramos el día de hoy, Paraguachón, en La Guajira. Tenemos uno segundo en el puente Simón Bolívar, en el norte de Santander, en Villa del Rosario. Y tenemos uno tercero en Puente Páez, Arauca. El total de la cifra que hemos recibido del 21 de agosto al día de ayer es de 1.448. De estas personas, aquí en Paraguachón hemos recibido 281. Por Puente Páez, Arauca, hemos recibido 70 personas y por el puente Simón Bolívar, que es donde más hemos recibido, llevamos 1.097. En este punto es importante manifestar, en este puesto de Simón Bolívar es igualmente importante manifestar que la cifra que tenemos es hasta el 26 recibimos deportados. Del 26 a hoy no hemos recibido ningún deportado por este puesto de control. Y hoy aquí en Paraguachón, donde empieza el primer día de cierre de frontera, ¿hubo deportados colombianos? Pudimos ver que algunos llegaron y manifestaban que estaban retornando voluntariamente, pero al parecer Migración sí recibió un número no menos de una decena de deportados. No, mire, sí, efectivamente recibimos 7 personas el día de hoy, hace algunas horas recibimos 7 deportados que fueron entregados por parte de las autoridades migratorias venezolanas a la autoridad migratoria colombiana. Y fueron 7, pero igualmente resaltar a la audiencia que el día de hoy se permitió el ingreso o se abrió la frontera en algún momento aproximadamente a la 1 de la tarde para el ingreso de 3 buses por parte de Venezuela hacia Colombia. En estos buses entraron 8 colombianos y el resto de las personas eran de otras nacionalidades ecuatorianas principalmente. Señor Christian Kruger, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jason, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de La Noche. Muy amable. Pues Jefferson, ya escucha usted el reporte de primera mano de las autoridades migratorias colombianas, lo que está ocurriendo aquí en Paraguachón. Nosotros hemos llegado para empezar a contar esta historia que empiezan a padecer cientos de colombianos y cientos de venezolanos que se ven afectados porque hoy el paso fronterizo también está impedido aquí en el norte de Colombia y en el norte de Venezuela. Retorno con usted a la ciudad de Cúcuta, también en la frontera colombo-venezolana. Este es el reporte, Jason, muchas gracias, de lo que sucede en la frontera entre Colombia, exactamente en el estado Zulia de Venezuela y el departamento de La Guajira en Colombia. Yamit, hasta ahora me llega el último reporte de la Organización de Naciones Unidas. Ellos cifran en 1.497 el total del número de deportados colombianos desde territorio venezolano. Yamit, la cifra es espeluznante, es demasiado grande. La ONU dice que cerca de 18.000 colombianos, además de los 1.497 que acabo de enumerarle, han salido por temor a ser expulsados desde territorio venezolano. Es así que esa crisis migratoria, esa crisis de seguridad que se está viviendo en esta zona viene creciendo con el paso de las horas y nosotros vamos a continuar contándoles a ustedes, a todos nuestros televidentes del programa La Noche, toda la información que acontezca en cada uno de los 3 puntos fronterizos, el que comparte Arauca con Venezuela, el que comparte Guajira con Venezuela y en ese momento el sitio donde yo me encuentro, el norte de Santander con Venezuela. Es toda una frontera la que está sufriendo Jefferson, el departamento de La Guajira, el departamento del Cesar, norte de Santander, Arauca, Boyacá, Bichada y Guainía. Todos esos son departamentos fronterizos entre Venezuela y Colombia y están padeciendo las consecuencias. Jefferson Beltrán en la frontera, gracias por estar con nosotros. A usted, Yamit, y continuaremos con esta información en la próxima emisión del programa La Noche. Muy bien, señor. Gracias. Profesor Román Ortiz, esto tiene múltiples aristas, la humanitaria, la económica, la política, en fin. En una primera aproximación, usted que ha estudiado estos temas, en América, por lo menos en Latinoamérica, ¿había algún antecedente de una estampida como esta? Sí, hay antecedentes y la verdad es que son todos muy malos antecedentes. Es decir, déjenme mencionar 2. Uno es en los años 30, en el caso de República Dominicana bajo la dictadura de Trujillo, que masacró y expulsó a miles de trabajadores haitianos que precisamente habían ido a trabajar a la República Dominicana. Y otro más reciente es en el año 69, lo que se llamó entonces la Guerra del Fútbol en Centroamérica, efectivamente, entre Honduras y El Salvador, que inició
cuando las autoridades hondureñas del momento, un régimen militar, expulsó a miles de trabajadores salvadoreños que estaban trabajando en Honduras. En y eso, exactamente, y eso dio lugar a un conflicto entre los dos países que terminó en una guerra. Que menos mal duró poco. Duró poco, sí, pero fue pero bastante violenta. Lo que me parece importante aquí señalar es que no estamos hablando solamente de un problema humanitario, que lo es. No solamente estamos hablando también de un problema de derechos humanos, que también lo es, y no solamente estamos hablando de un problema político, sino estamos hablando también de un problema de seguridad y que pone en riesgo la paz, ¿verdad? La paz regional, porque de alguna manera lo que claramente está buscando el presidente Maduro es generar una crisis lo más grave posible entre los dos países. Porque este había sido un continente, profesor Ortiz, que se había caracterizado por tener conflictos armados internos, pero no conflictos entre países, o por lo menos no en esos niveles. Lo que yo creo que sí es muy importante, efectivamente, es que aunque ha habido fricciones y conflictos fronterizos en América Latina, es muy raro, es bastante excepcional este grado, digamos, de xenofobia, sí, y de alguna manera de victimización masiva a la población, que es lo que estamos viendo acá, porque hay que recordar que bastantes de los expulsados colombianos también tenían cédulas venezolanas, ¿verdad? Sí. ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, se encarga habitualmente de estos temas humanitarios, y Francesca Fontanini es la portavoz de esa agencia para las Américas. Señora Fontanini, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle particularmente por esta situación humanitaria entre Colombia y Venezuela. Digamos, ¿es probablemente el mayor reto que tiene la Agencia de Naciones Unidas en este lado del mundo hoy? In este lado del mundo sí, obviamente sí. A nivel global, ACNUR con otra agencia humanitaria estamos en primera línea para ocuparnos del flujo migratorio, que el flujo migratorio principalmente de refugiados que está llegando de Siria. Pero en América Latina, en este momento, sí, al nivel digamos, de flujo, de frontera, es importante lo que estamos viviendo desde el 22 de agosto en la zona Colombia e Venezuela. ACNUR tiene oficina espejo en ambos lados de la frontera, entonces por eso estamos monitoreando cada día a diario todos los puntos oficiales, los puntos inoficiales donde está llegando la gente, y además haciendo todo un trabajo, un ejercicio de protección para identificar personas refugiadas y personas que son solicitantes de asilo. Obviamente un poquito más al norte de las Américas tenemos también el problema, el flujo especialmente de menores no acompañados desde los países del Triángulo Norte hacia México y Estados Unidos. Desde el año pasado hemos tenido más de 200.000 deportaciones de parte de esos países del norte de América. Y de eso hablaremos más adelante, particularmente del papel que ustedes en ACNUR están haciendo del lado y lado de la frontera entre Colombia y Venezuela. Mientras el presidente Nicolás Maduro continúa deportando a ciudadanos colombianos, una cifra que ya supera, según la ONU, las 1.400 personas, paradójicamente, el mandatario venezolano anunció en las pasadas horas que recibirá a 20.000 refugiados sirios. Y Venezuela va a acoger a 20.000 compatriotas sirios que están en la diáspora siria, así lo anuncio. Quiero que vengan 20.000 sirios, familias sirias, a nuestra patria venezolana, a compartir esta tierra de paz, a esta tierra de Cristo, a esta tierra de Bolívar, a trabajar con nosotros. Profesor Ortiz, ¿cómo se entiende que en semejante crisis humanitaria de este lado binacional el presidente Maduro diga a la gente del conflicto sirio, vengan para acá que les vamos a abrir una puerta? Hombre, yo creo que, pues primero suena bastante estrambótico. Creo que por otra parte el presidente Maduro lo que está tratando es de lavar la cara. Es decir, ha generado una crisis humanitaria en una frontera y lo ha hecho de una manera unilateral, sin ninguna, digamos, sin ninguna razón aparente, más allá de que haya intereses políticos de su lado en ese tema. Lo que me parece también importante reseñar en este momento precisamente
es que ha sido Venezuela uno de los países que más ha colaborado con la dictadura de Assad en medio de la guerra civil. Venezuela ha estado suministrando... Es probablemente el único que en este continente se ha mostrado decididamente al lado de Bashar al-Assad. Pero no solamente en términos políticos, sino además en términos prácticos. Es decir, ha suministrado combustible a Bashar al-Assad. Entonces, es realmente un ejercicio de cinismo verdaderamente fascinante, que precisamente ahora enarbole la pancarta de que quiere recibir en Venezuela precisamente a 20.000 desplazados de la misma dictadura que ha estado apoyando de manera práctica primero Chávez y luego él, ¿verdad? Sí, quiero preguntarle a la señora Francesca Fontanini de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados por el papel que están haciendo en la frontera y puntualmente me gustaría preguntarle, señora Fontanini, ¿qué es lo más urgente hoy para esas personas que han venido de Venezuela hacia Colombia? Bueno, lo más urgente de la capacidad es aumentar la capacidad de acogida, porque al momento tenemos casi 20 centros de acogida en el norte de Santander, pero en albergues, en hoteles, pero la capacidad está completamente desbordada. Entonces necesitamos más y más centros para acoger las personas que están llegando. Y además la necesidad, una protección, una atención particular tiene que ser dedicadas a muchos menores que han llegado solo, a mujeres, cabeza de familia que han llegado con hijos o sus hijos se han quedado en Venezuela, a mayores, adultos, y todas esas personas también necesitan un programa de atención y de orientación psicológica, post-trauma, todos, digamos, particulares. Y no tenemos que olvidarnos que están llegando también personas en otro departamento, no fronterizo, no solamente en el norte de Santander. Entonces hay que preparar una capacidad de respuesta, por ejemplo, en la zona de La Guajira o en la zona de Vichata para acoger la gente que está, entera familia que está huyendo, porque al momento tenemos la capacidad que hay en el sitio es muy poca. Y obviamente tenemos siempre que seguir monitoreando, sea del lado colombiano, sea del lado venezolano, con Naciones Unidas, pero también estrechamente con las autoridades locales, detectar eventuales también personas a través del registro de refugio y de solicitantes de asilo. Entonces allí lo más importante hoy es aumentar la capacidad de respuesta del Estado colombiano para atender a esas personas. El equivalente a la señora Fontanini en Europa y en el Mediterráneo, en la Agencia de Naciones Unidas, ACNUR, están pendientes hoy de otra crisis migratoria de mayor escala. Allí la Organización Internacional para las Migraciones calcula que son más de 370.000 las personas que han cruzado el Mediterráneo en pateras, en barcazas totalmente improvisadas, y eso son personas que han pasado el Mediterráneo solo durante este año. De ellos ya cerca de 2.700 han muerto en el intento. El caso de un niño sirio de 3 años cuyo cadáver apareció en las costas de Turquía elevó el nivel del debate sobre qué hacer con este masivo éxodo de indocumentados. En una playa turca quedó plasmada una imagen que hoy indigna al mundo. Es el rostro de la crisis migratoria en Europa. Es el rostro de Aylan Kurdi, que yace en la arena, derrotado por las olas cuando trataba de huir de la guerra de su país, Siria. La historia de este pequeño de 3 años es solo una de miles de quienes han encontrado la muerte buscando una mejor vida. Como padre que ha perdido a sus hijos, lo único que quiero es que se acabe este dolor y se acabe la guerra en Siria. Su destino era la isla de Kos, en Grecia. Aylan, junto a sus padres y su hermano, habían zarpado en un bote abarrotado desde la costa de Bodrum, en Turquía. Solo 28 kilómetros los separaban de tierra, pero a los 30 minutos de recorrido, el bote naufragó. Su padre fue el único sobreviviente de esta familia siria. La escena ya es símbolo de una tragedia humanitaria reflejada en los interminables flujos de migrantes que se agolpan en las puertas de la Unión Europea. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que va del año, 352.314 personas han arribado a las costas europeas, principalmente a las griegas e italianas. Se trata de un aumento del 60% sobre las llegadas registradas en todo el año 2014, que sumaron 219.000.
El organismo internacional añade en su más reciente informe que el mayor número de ingresos irregulares se han producido a través de Grecia con 234.778 personas. En Italia se reportaron 114.276 llegadas, mientras que en España 2.166. Pero la cifra que más impacta es la de 2.760 migrantes que han perdido la vida al intentar alcanzar al viejo continente. Una cifra que pone en jaque la política migratoria de la Unión Europea, que durante su historia se ha proyectado como un modelo universal de la defensa de los derechos humanos. Por ahora, la Unión Europea baraja las opciones para tratar de controlar la masiva llegada de refugiados al continente. La Comisión Europea tendría previsto proponer que los Estados miembros se distribuyan a 120.000 solicitantes de asilo. Alemania acogería un 26,2%, es decir, al menos 31.000 refugiados. Francia debería recibir al 20%, una cifra cercana a los 24.000 personas, mientras que España recibiría al 12,4%. Es decir, unos 15.000 migrantes. Por su parte, Reino Unido, que no hace parte de los países contemplados para la distribución de los migrantes, propuso acoger hasta 20.000 refugiados del conflicto de Siria en un periodo de 5 años. Mientras se buscan soluciones efectivas para el masivo éxodo de migrantes de Asia y África hacia Europa, el mundo sigue evidenciando el verdadero drama y el verdadero rostro de la tragedia. No sabemos si nuestros analistas, nuestros invitados hoy puedan abordar este tema solamente desde el punto de vista académico o institucional, porque ambos pertenecen a países que están viviendo muy de cerca este drama humanitario. Por ejemplo, el profesor Román Ortiz, que es ciudadano español, tiene en su puerta de atrás, en Melilla, un paso obligado con una gigantesca malla que miles de ciudadanos africanos intentan pasar para cruzar el Mediterráneo por el paso más estrecho y llegar a Europa. ¿Usted me quiere hablar de esto desde el punto de vista académico o humano? Porque duele verlo. Lo que pasa es que yo creo que uno no puede, digamos, separar las dos cosas. Y me parece que dar una respuesta a este tipo de crisis desde una perspectiva estrictamente, digamos, pensando solamente en las emociones, no es muy inteligente, porque al final del día eso se termina devolviendo. Entonces yo creo que hay una crisis humanitaria. Yo creo que Europa tiene que responder y está respondiendo a esa crisis como responde Europa. Y Europa responde lento porque son muchos países tratando de ponerse de acuerdo, etcétera, buscando consensos, etcétera, pero está respondiendo a la crisis. Yo creo que lo que hay que preguntarse es por qué hay miles de personas, decenas de miles, que están saliendo de sus países de origen, particularmente de Siria, hacia Europa, asumiendo esos riesgos tan impresionantes para llegar a Europa, ¿verdad? Una vez que, digamos, se desata la crisis humanitaria, evidentemente hay que recibir a estas personas porque es la única alternativa humana. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando? Y la respuesta es que se está pagando años de inacción en varias crisis internacionales, varias crisis en Oriente Medio y particularmente en Siria. Es decir, lo que los europeos están cosechando hoy es haber dejado que durante varios años... ¿Estados Unidos tomara una posición distinta? No solamente Estados Unidos. Estados Unidos también, lo que pasa es que a ellos les está llegando más tarde porque están más lejos, pero finalmente lo que está pasando es que han dejado que durante 3 años ha habido 230.000 muertos en la guerra civil siria y evidentemente los sirios quieren salir de esa guerra porque es espantosa. Voy a preguntarle lo mismo a la señora Fontanini. Yo no sé si me quiera responder en su condición de portavoz de una agencia de Naciones Unidas que se encarga de los temas humanitarios o de una persona italiana que ve cómo miles de migrantes pasan en una barcaza, en una patera hacia la isla de Lampedusa, hacia la isla de Sicilia, buscando tocar suelo europeo. Francesca. Bueno, voy a intentar de contestar, digamos, en las dos versiones. Digamos che come Aconur sto d'accordo con il professore che primero ovviamente Europa sta finalmente contestando, sta finalmente rispondendo a questa crisi de manera aunque lenta, pero digamos está empezando a ser una Europa solidaria, está empezando a ricreerse en los valores sobre las cuales fue creata, valores de compromiso,
compromiso, de responsabilidad, de solidaridad. Y ojalá que los otros países también puedan seguir el mismo ejemplo, por ejemplo, de Austria, Francia, España y Reino Unido. Pero la causa principal es atacar los problemas, las raíces en los países de origen de estas personas, porque la nacionalidad principal de la gente que está llegando son de Siria, de Afganistán, de Nigeria, de Somalia, de Irak, países que están en guerra. Entonces, por esto no se puede acabar si no hay una voluntad da parte de los estados. Y como, digamos, persona, como Francesca, como ciudadana italiana, pienso que los estados lo que tienen que tener en consideración, lo que tiene que inspirarse en este momento, es la grande voluntad de parte de las sociedades civiles, de las personas que han dado a disposición su casa, su carro para salvar una familia, para salvar un niño, para salvar lo más posible la gente que está huyendo de países donde prácticamente no tiene nada. El nivel de pobreza ahora es más de un 70%, no tiene electricidad, nos está llegando gente completamente malnutrida, gente completamente enferma, personas que han perdido el bebé durante el trayecto. Entonces, digamos, tenemos que inspirarnos a la sociedad civil que está tomando, digamos, acciones importantes de su propia iniciativa. Esto para mí es también una parte, digamos, positiva de que los europeos están ofreciendo en este momento. Señora Francesca Fontanini, portavoz de ACNUR en las Américas, de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, gracias por haber estado con nosotros en la noche y gracias por ayudarle a Colombia en este momento de crisis humanitaria. Gracias. Muy amable. Feliz noche. Y después de la pausa tendremos con nosotros a un sirio, un hombre que huyó de la guerra en su país. Me refiero a Almotaz Bela Kedru, un refugiado sirio en Colombia. Llegó desde enero de 2014 a la ciudad de Bogotá y actualmente está casado con una ciudadana colombiana. Huyó de la guerra. Nos contará su testimonio. Eso será después de la pausa. Ya regresamos con La Noche.